Buenas, ¿cómo están, gente? Acá el extranjero mental en un nuevo video. Hoy hablaremos de postestructuralismo. Principalmente haremos un análisis de la obra de un autor. Hoy traigo otro autor francés eh, que se vuelca de cierta manera también en la posmodernidad, ¿no? En el ágora posmoderno de refugiarse a partir de una negación de los grandes relatos, ¿no? En este caso, hoy les traigo a Jean Baudrillard. Jean Baudrillard es conocido en el ámbito de la sociología, también de la filosofía, por escritos como Crítica de la economía política del signo, la ilusión vital, el sistema de los objetos y la sociedad de consumo. Este video va a tratar justamente sobre este último, sobre la sociedad de consumo. Yo a Baudrillard ya lo traje al canal cuando hablamos de la guerra del Golfo no tuvo lugar. El problema con ese libro es que la guerra del Golfo no tuvo lugar, no ha tenido lugar. No es un libro de Baudrillard, no es que él dice, bueno, no es que él escribe eso. Más bien es un artículo que él publicó para un diario, ahora mismo no recuerdo el nombre, en los años 90, cuando fue el conflicto de la guerra del Golfo, bueno, el conflicto con Kuwait, ¿no? Él publicó ese artículo previo a que CNN empezara a transmitir la guerra, diciendo que en realidad esto no iba a ser una guerra eh, a nivel de guerra terrestre, sino una guerra de medios, donde hay un influjo de imágenes que intentan retratar el morbo de la guerra y que en realidad cuando pasan esas imágenes con los rehenes de Saddam Hussein, en realidad no está representando a los rehenes de la guerra, sino que está representando a los rehenes mismos que somos nosotros, que contemplamos esas imágenes y vemos y visualizamos y naturalizamos un enemigo ideal y un héroe ideal. El héroe ideal vendría a ser Occidente, que es representado como Estados Unidos, y el enemigo vendría a ser Saddam Hussein, el enemigo ideal, ¿no? Con un tipo de 1984, como si hubiera un Goldstein y un gran hermano, ¿no? Algo así por el estilo. Baudrillard en este texto, que él empieza en realidad a escribir en el 68 recién. Yo siempre una de las cosas que digo es que el mayo del 68 tuvo un peso muy grande en la posmodernidad. Grande y chico, porque en realidad en el mayo del 68 se inicia el arte situacionista. Es un arte que hoy, incluso hasta hoy en día, perdura, ¿no? Uno podría definir a la posmodernidad como la negación de los grandes relatos. Y de cierta manera, uno de esos relatos es el marxismo, ¿no? Y Baudrillard justamente en este texto, en la sociedad de consumo, una de las tantas cosas que hace es negar el modo de producción marxista. Por eso muchas veces algunos dicen que, que hay un Marx o que no hay un Marx en Baudrillard, ¿no? De esta manera el intercambio simbólico desapareció como lenguaje con sentido mítico, con la desaparición de las sociedades primitivas. Es decir, Baudrillard lo que hace es negar la economía y negar en sí la producción del trabajo. Porque según Baudrillard el consumo ha sustituido eso que pensaba Marx, ¿no? Claro, de cierta manera esto es polémico porque Baudrillard desarrolla toda su teoría del 68 en adelante. Y como bien había dicho antes, el 68 demarca dos generaciones intelectuales. La generación de Sartre, Camus, Ponty,
y otros intelectuales más franceses, Beauvoir y Raymond Aron, ¿no? Eh, más orientados a la fenomenología, al existencialismo. Bueno, Aron también filosofía política, ¿no? Karl Jasper, pero Karl Jasper ya es más, ya es alemán, eh, no es francés. En ese sentido, hay una demarcación de dos generaciones. Sartre, por ejemplo, participa en el Mayo del 68 y de hecho tiene un mayor peso que Foucault y otros intelectuales más. Pero la obra de Baudrillard justamente lo hace a partir de la repercusión que tuvo ese suceso de ahí en adelante en toda la época, es decir, del 68 hasta el 2007, que es la muerte de él. Él ve que en la sociedad hay una sociedad de consumo, no hay nada real para Baudrillard. Es decir, hay una suerte de nihilismo donde él niega todo y el consumo es predominante sobre cualquier matiz en la sociedad. De esa manera, él va a decir que vivimos en una hiperrealidad, ¿no? Que ya de por sí el hombre es incapaz de, de diferenciar lo real de lo falso, la conciencia humana es incapaz de diferenciar lo real de lo falso, porque según Baudrillard vivimos en meras simulaciones. Simulaciones que se reproducen a través de lo que él denominó una dictadura del signo. Pero claro, ¿qué es el signo, no? Bueno, Baudrillard en su escrito, nosotros ya habíamos hecho un video sobre Baudrillard, que es La guerra del Golfo no ha tenido lugar, que es justamente uno de esos textos texto más bien, en realidad es un artículo que Baudrillard había escrito en los 90 para una revista sobre la guerra del Golfo, sobre el conflicto en Kuwait, ¿no? En ese sentido, Baudrillard dice, antes de que CNN empezara a reproducir esas imágenes, que la verdadera guerra en realidad era mediática y no era la guerra que estaba sucediendo ahí. ¿Qué quiere decir con esto? Que en realidad es una guerra que sí, físicamente tuvo lugar, pero que no ha tenido lugar en el sentido de que es reproducida y es sobreexagerada por la televisión. En realidad los verdaderos rehenes no son los rehenes que muestra la CNN que tiene Saddam Hussein. Son los rehenes que captan y piensan que aquello que ven a través de la televisión es fidedigno y es lo real, ¿no? En ese sentido, Baudrillard dice que vivimos atravesados en una sociedad de simulacros, donde hay todas simulaciones y donde nada es real. Pero ¿por qué no es real nada? Porque justamente está atravesado por el consumo. Lo que en Hegel es el espíritu absoluto, es decir, la razón absoluta, el espíritu humano de Descartes y en Spinoza. En Baudrillard el absoluto es el objeto sobre el cual se vuelca nuestra civilización mediante el deseo, mediante el consumo y mediante el intercambio. Sobre el objeto se vuelca no solamente el deseo, sino la necesidad que tiene el que consume. Pero esa necesidad, dice Baudrillard, está atravesada por un signo. Y ese signo no está dado en la medida en que nosotros consumimos el objeto, sino en la medida en que el objeto nos está consumiendo nosotros. Sí, esto es bien posmoderno, como estaba diciendo hace un rato. Baudrillard niega grandes relatos como el marxista, con la noción de producción, ¿no? Y antepone el consumo, en su caso, ¿no? En ese sentido, bueno, él sí se puede hablar de un postmoderno en toda regla. Ahora bien, lo fundamental para entender a Baudrillard es entender que él se vuelca mucho sobre la sociedad estadounidense.
Y con esto él quiere decir que en realidad el síntoma y el paradigma que explicaría mejor la sociedad, que explicaría mejor la cultura de Estados Unidos, vendría a ser justamente esta hiperrealidad atravesada por el signo. Que el signo justamente es aquella categoría que uno recibe simplemente por el hecho de consumir algo, ¿no? Por ejemplo, ustedes fíjense hoy que los medios de comunicación determinan un signo y un determinado valor a una persona por el hecho de consumir algo. Por ejemplo, dicen, ay, miren a este rico porque consume un yate, miren a este pobre porque consume un determinado objeto. Y en ese sentido, todo nuestra realidad se vuelca sobre el objeto y ya no hay nada real, porque lo real está atravesado justamente por el signo. Y el signo a su vez es determinado por un grupo de por la sociedad. Por lo tanto, se reduciría lo real a lo subjetivo y con ello justamente a un cierto nihilismo donde hay una negación de lo absoluto, porque lo absoluto no vendría a ser ni más ni menos que el objeto, que el consumo. Así que en ese sentido Baudrillard habla de una sociedad de consumo, ¿no? Eh, en el mayo del 68 en adelante hay una gran influencia y como bien digo, Baudrillard justamente hace su tesis sobre esto, sobre la sociedad de consumo, donde ya nada es real y donde estamos viviendo por una dictadura del siglo. De esta manera, ya nada es real, porque el sujeto absoluto sobre el que todos los deseos se vuelcan es justamente el culto al objeto, que es lo que decía antes. Eh, en ese sentido hay una huella nietzscheana en Baudrillard, porque hay una seducción por parte de los objetos que hace que nosotros consumamos eso. Es decir, nuestro deseo y nuestra esperanza se vuelca sobre aquello. Como si en Walter Benjamin existiera una reproducción del arte, hoy en día estamos atravesados por la moda. Y la moda, de cierto modo, determina también el signo de un objeto. Porque nosotros, al fin y al cabo, como dice Baudrillard, nosotros no consumimos algo, consumimos la empresa. Consumimos aquello a lo cual está sujeto el objeto. Así que nada, para ir cerrando, en conclusión, la tesis de Baudrillard es decir que no hay realidad alguna, que vivimos en una hiperrealidad atravesada por una dictadura del signo y por una cultura del simulacro, donde no hay nada más que simulaciones y la conciencia humana es incapaz de diferenciar lo real de lo ficticio, lo falso de lo verdadero. Así que nada, espero que les haya gustado. Ya saben que estos videos nunca tienen ningún monólogo, ningún guión y que la intencionalidad principalmente es dar a conocer y difundir las ideas de estos pensadores. Así que nada, espero que les haya gustado. Si es así, dejen un me gusta. Que en un próximo video vamos a explicar este libro de Lyotard, La condición postmoderna, donde Lyotard dice negar los grandes relatos de la sociedad, que los metarrelatos no están relacionados a la ciencia y que los metarrelatos siempre tienen un estado de plenitud teleológica, es decir, que aspiran a un fin en la sociedad. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para el próximo video. Espero que les haya gustado y si es así, déjenle un me gusta y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.